Buenas noches con todos, bienvenidos a su canal División entre Cero. Hoy día hablaremos de las integrales por el método de sustitución trigonométrica. Primero para esto vamos a ver el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es en un triángulo rectángulo y nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos solamente la hipotenusa y un cateto? ¿Cómo hallaríamos el otro cateto? El otro cateto hallamos la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Y qué pasaría si tenemos los dos catetos? Hallaríamos la hipotenusa de la siguiente manera. Raíz del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y todo eso dentro de una raíz. Entonces, así vamos a construir nuestros triángulos de acuerdo al problema que nos dan. A ver, voy a borrar. ¿Cómo hallábamos cuando teníamos un cateto y la hipotenusa? Hallábamos el cateto de la siguiente manera. El otro cateto, que era hipotenusa al cuadrado, menos el cateto al cuadrado. Entonces de acá podemos ver cuál es nuestra hipotenusa. Nuestra hipotenusa sería 2 y nuestro cateto sería X. Y acá le ponemos un ángulo alfa. Bueno, este triángulo nos va a servir para cambiar nuestra variable de integración. Vamos a pasar de lo que es X a alfa. A ver, y buscamos una función trigonométrica que no nos complique mucho, ¿no? Y en este caso sería la función seno. Seno de alfa es igual a X medios. Y podemos despejar el 2 y nos queda 2 seno de alfa es igual a X. Derivamos ambos lados y nos queda que 2 derivada de seno, coseno de alfa, diferencial de alfa es igual a diferencial de X. Ya, una vez que tenemos todo en función de alfa, reemplazamos en nuestra integral para convertirlo todo en función de alfa, ya no de x. Nos dice x a la cuarta y acá tenemos x. A ver, con verde lo voy a encerrar. Entonces en vez de poner x, ponemos x, ponemos 2 seno de alfa. Entonces ponemos 2 seno de alfa y todo esto a la cuarta por diferencial de x. El diferencial de x también lo hemos hallado, que es este. Y sería por 2 coseno de alfa diferencial de alfa. ¿Dividido entre qué? Entre la raíz cuadrada, bueno, acá era la séptima, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, pero x al cuadrado es 4 seno al cuadrado de alfa. Seguimos reduciendo, elevamos el 2 a la cuarta, nos quedaría 2 a la cuarta por seno a la cuarta de alfa por 2 coseno de alfa diferencial de alfa. Y todo esto sobre la raíz de, acá está la séptima, a la raíz de, ¿qué podemos hacer? Factorizar el 4. Y esto nos queda dentro del paréntesis 1 menos seno al cuadrado de alfa. Y todo dentro de una raíz que esté elevado a la séptima. Ya seguimos integrando. ¿El integral de qué? De 2 a la cuarta por 2 nos queda 2 a la quinta. 2 a la quinta por seno a la cuarta de alfa por coseno de alfa diferencial de alfa.
Y en el denominador nos queda, a ver, sacamos la raíz de 4, nos queda 2. Y ese 2 lo elevamos a la séptima, porque todo está elevado a la séptima. Y nos queda dentro de la raíz 1 menos seno al cuadrado de alfa. Y todo esto elevado a la séptima. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar. Y nos quedaría un cuarto. Pero ese cuarto lo podemos sacar fuera del integral, ya que es una constante. Integral de seno a la cuarta de alfa por coseno de alfa diferencial de alfa. Y todo esto entre 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado. Y la raíz de coseno al cuadrado es coseno. Y eso lo elevamos a la séptima. Entonces nos quedaría coseno a la séptima de alfa. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos simplificar un coseno de alfa con un coseno de alfa. Entonces nos queda un cuarto de raíz de seno a la cuarta de alfa sobre coseno a la sexta de alfa por diferencial de alfa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos desdoblar ese coseno a la sexta. Entonces nos queda acá un cuarto integral de seno a la cuarta de alfa entre coseno a la cuarta de alfa por 1 sobre coseno al cuadrado de alfa por diferencial de alfa. Y esto es igual a ¿qué? A un cuarto integral de seno sobre coseno es tangente. Pero como están elevados a la cuarta, entonces es tangente a la cuarta de alfa. Y 1 sobre coseno es secante. Entonces le ponemos secante, pero como está elevado al cuadrado, secante al cuadrado de alfa, diferencial de alfa. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un cambio de variable. Acá vamos a hacer el cambio de variable. Decimos que u es igual a tangente de alfa. Diferencial de u es igual a secante cuadrado de alfa, diferencial de alfa. Y reemplazamos en nuestra integral. Nos queda acá un cuarto de integral de ¿qué? De tangente a la cuarta de alfa. Pero ¿qué era tangente? Era u. Entonces, ¿qué ponemos? U a la cuarta. Y secante al cuadrado de alfa diferencial de alfa, que era diferencial de u. Ponemos diferencial de u. Y esto ya es una integral directa. Este es un cuarto u a la quinta sobre 5. Pero no podemos dejarlo en u. Tenemos que regresar a nuestras variables originales. Vamos a regresar primero en función de alfa y de ahí en función de x. Entonces esto es un veintiavo de u a la quinta. Pero ¿qué es u? Era tangente. Entonces tangente a la quinta de alfa. Y ahora lo pasamos todo a x. Entonces tenemos un veintiavo de ¿qué? ¿Qué era tangente? Tangente acá tenemos en nuestro triángulo. Es cateto, a ver, lo voy a hacer con rojo. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces nos queda que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Raíz de 4 menos x al cuadrado. Pero todo esto elevado a la quinta. Y nos quedaría un veintiavo de ¿qué? De x a la quinta entre raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado y todo esto a la quinta. Más una constante c, que es la constante de integración. Bueno, y ya estaría resuelto nuestro ejercicio.